Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. En este video quiero analizar con ustedes las palabras de un rabino en Israel, una noticia que salió sobre la posible fecha que él interpreta de la venida de su Mesías. Bueno, parece que últimamente los rabinos están bastante desesperados en atinarle a la fecha para que llegue este personaje. Ustedes saben lo que yo opino de las fechas, no hay que confiar mucho en esto. Sin embargo, quiero analizar algunos puntos de toda esta noticia porque este rabino dice que el versículo bíblico número 5787 es un mensaje de Dios. 2027 es la fecha límite mesiánica, dice él. Vamos a ver en qué se basa para arrojar esa fecha tan cercana. Estamos en el año 2026, por lo tanto, pues faltaría muy poco. El rabino Weisberg es un rabino comunitario y educador de larga trayectoria con experiencia en escatología judía. Ha pasado más de 35 años estudiando las profecías dispersas en la Biblia hebrea, el Talmud y el Zohar y fuentes cabalísticas posteriores. Él también es, según admite por él mismo, es muy consciente de la facilidad con la que este campo puede salir mal, o sea, fallas en la interpretación. También él llega a estas conclusiones o a estas interpretaciones, porque todo esto lo dijo en una entrevista y se hizo noticia, y él destacó esto en el contexto actual, ¿no? El tema de la disputa por el monte del templo, el tema del 7 de octubre, ¿no? Este conflicto con Gaza y bueno, todo lo que viene haciendo Donald Trump allí en la región, Donald Trump y Netanyahu, por supuesto. Entonces, él analizando todos estos eventos, pues se atreve, ¿no?, a lanzar una interpretación de que para el año 2027 llegaría el Mesías. Pero yo quiero referirme a la fecha límite que él pone, año 2027, y lo compara con un versículo de la Biblia, que es el 5787, que ahora vamos a ver cuál es. Quizás la afirmación más impactante de toda la entrevista del rabino Weisberg, que viene haciendo ya desde hace 6 años, de que el año judío 5787 corresponde aproximadamente al 2026-2027. Ustedes saben que ellos cuentan en línea recta desde el año 1 hasta el año 6000, que sería el tiempo de la era mesiánica. Entonces estaríamos, según las cuentas de ellos, en el año 5787, que corresponde aproximadamente al año calendario gregoriano 2026-2027. Entonces, él traslada ese número 5787 a la Biblia y le da evidentemente un versículo que es el que ahora vamos a leer, ¿no?, que él lo dice por acá. Esto representa una fecha límite profética para el inicio de la era mesiánica. Él también utiliza los versículos finales del libro de Daniel del Antiguo Testamento, donde dice: afortunado el que espere y llegue a los 1335 días. La pregunta es: ¿cuándo se empiezan a contar esos 1335 años? Ojo, que él aquí hace la conversión inmediata de 1335 días que dice Daniel, enseguida lo convierte en años, 1335 años. Ahorita yo voy a analizar con ustedes esa parte final del capítulo 12 de Daniel para que veamos si esto realmente es así, si esos 1335 días que literalmente lo dice en la Biblia, hay que pasarlo a años. Bueno, él lo pasa de esa forma y él dice: desde la finalización de la cúpula de la roca, la que está encima del monte del templo, esto tiene una inscripción en su interior. La cúpula de la roca, dentro de ella está escrito la fecha en la que fue finalizada. Y la fecha que pone es el año árabe 72, que abarca desde abril del 691 hasta abril del 692 después de Cristo. Sumando 1335 años a 692 se obtiene el año 2027, es decir, el año que viene del calendario gregoriano. Entonces, bueno, él aquí hace una mezcla, una suma de cuentas basándose en Daniel y colocando una fecha de inicio de esos 1335 días o años, como lo interpreta, que dice el capítulo 12 de Daniel. ¿Cuándo iniciarían? Bueno, él lo pone de que esto inicia en el mismo momento cuando la cúpula de la roca fue terminada en el monte del templo. Año 72, año árabe 72, el 692 después de Cristo. Suma a esto 1335 años y da 2027. ¿En qué se basa él exactamente para hacer todo esto? Bueno, es lo que él interpreta, ¿no? Llama la atención por qué tomar de inicio de esta cuenta la finalización del Domo de la Roca.
No sé, bueno, quizás porque es un monumento importante dentro de todo este tema religioso y porque es lo que habría reemplazado lo que sería el templo, ¿no? Lo que está ahí donde debería estar el templo. Lo interpreta, ¿no? De esa forma. Veamos la inscripción, porque es real. La inscripción que está dentro de la cúpula de la roca en Jerusalén fue completada, este monumento, en el año 72, año árabe 72, que corresponde año 691, 692 después de Cristo. Este dato es real. Esta fecha se encuentra en una inscripción dedicatoria en la escritura cúfica que se encuentra en la cúpula y se cree que refleja el año en que se completó la construcción original del domo de la roca. Él toma esta fecha y tira para adelante o suma 1335 años. Pero además de esto hay más. Añade una notable observación numérica. Si contamos todos los versículos de la Biblia hebrea, el versículo número 5787, que corresponde al año hebreo, de ahí es donde él saca esta cifra, esto es correspondiente al año judío 5787 o 2027 del calendario gregoriano. ¿Qué versículo es? Bueno, cae en Deuteronomio capítulo 32, versículo 34, en la porción llamada Hasinú. Ese versículo dice, en su traducción, el secreto del fin está conmigo, Dios, y no se lo digo a nadie más. El secreto del fin está conmigo, Dios, y no se lo digo a nadie más. O sea que, bueno, este versículo encerraría el misterio del fin, la fecha del fin, el descifrado del final de los tiempos, que según este rabino, él lo habría hallado en estas cuentas que viene sacando. Pero claro, cuando uno va al Deuteronomio, capítulo 32, versículo 34, a mí me llama la atención que no dice eso, que él dice que dice. No sé en qué Biblia lo estaría leyendo, dice la Biblia hebrea, pero bueno, al final la Biblia hebrea está en la Biblia cristiana también, los 5 primeros libros. En el Deuteronomio 32-34 dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Lo pone en pregunta y el texto no tiene nada que ver con lo que él dice acá. El secreto del fin está conmigo, Dios, y no se lo digo a nadie más. No sé, quizás busque mal, pero Deuteronomio 32-34 no dice eso. Ustedes me podrán poner ahí en comentarios de dónde saca este rabino ese mensaje, porque aquí en este versículo no dice eso. Bastante extraño, ¿no? Bueno, ustedes saben también que esto, porque lo diga un rabino, lo interpreta un rabino, no quiere decir que esto sea verdad. Yo tengo que decirles que incluso los mismos rabinos que estudian su propia herencia religiosa, sus propios textos, y ellos interpretan y todo esto, no quiere decir que ellos estén en lo cierto o tengan la interpretación correcta, por más rabinos que sean. Así que esto simplemente lo menciono porque es noticia y claro, corresponde un análisis, porque la misma profecía, la profecía verdadera, nos invita a estar pendientes de lo que sucede en Israel. Se apresura a añadir capas de incertidumbre. Diferentes tradiciones judías dividen los versículos bíblicos de manera diferente, por lo que es posible que el recuento de los versículos no llegue exactamente a 5787. O sea que él lo interpreta de esa forma, pero otros rabinos podrían ubicar ese versículo en algún otro. Así que no es la palabra final. Es posible que la cúpula se haya completado en el 691 en lugar del 692, lo que cumpliría el plazo este año, es decir, 2026 o 2027 sería la fecha límite. El Mesías podría llegar antes o quizás después. Así que esta es la interpretación, lo que él propone ligado a este monumento, ¿no? A la fecha de inicio o más bien de finalización de la construcción de la cúpula de la roca. A partir de ahí él transforma los 335 días de Daniel, lo pasa a años, suma esto y da 2027. Y él dice que la era mesiánica o que el Mesías llegará en el año 2027. Bueno, por supuesto, yo daré mi conclusión acerca de esto. Voy a analizar el capítulo 12 de Daniel, una parte del capítulo 12 en la que él se basa con lo de los 1335 días, pero antes quiero tocar esta otra noticia porque no es el único rabino que interpreta que entre el año 2026 y 2027 llegaría el Mesías de ellos, ¿no? Rabinos talmúdicos y ultraortodoxos son implacables. Este año, del calendario de ellos, 5786, trae al Mesías y la reconstrucción del tercer templo, es decir, abominación total. Yo ya di esta noticia en un video que hice semanas atrás, donde rabinos decían que podía ser en el año 2026 que sucedieran estos eventos. La llegada del Mesías de ellos
y la reconstrucción del templo. Así que pueden buscar ese video aquí en el canal, que ahí también di mis conclusiones. En este caso fue el rabino Kesin, que es bastante sonado, bastante famoso. Esta es la última guerra y la caída de Irán marca el comienzo de la redención. Esto lo dijo en el contexto de lo que está ocurriendo con Irán. Según el rabino Kesin, el atentado que acabó con la vida del Ayatollah Jamenei el pasado mes fue un acontecimiento divinamente orquestado, profetizado hace miles de años, ejecutado el día exacto en que la Torá ordena la aniquilación de Amalek. Ellos ven esto como el cumplimiento de la profecía de Amalek. Amalek es el símbolo de los enemigos de Israel y en ese contexto pues Israel atacó a su principal enemigo en la región, que es Irán. Pero también utilizan una profecía ancestral que, bueno, tiene que ver con la situación actual. Él citó el Midrash, que es una enseñanza rabínica, y aquí hay una antología medieval de comentarios clásicos de la Torá en la sección sobre el profeta Isaías. Y esta dice que en el año en el que venga el Mesías, Paras, que es Persia, que se sabe que actualmente es Irán, vendrá y declarará la guerra al mundo entero. Dijo Edom, que representará América. Vendrá a luchar contra ellos y los derrotará. Entonces ellos interpretan que en el año que viene el Mesías, estamos en el año 2026, el actual Persia, que es Irán, declarará una guerra al mundo entero. Y vemos que ahora mismo es el principal conflicto. ¿Y contra quién se va a enfrentar? Principalmente contra Edom. Y Edom representa a lo que es el actual Estados Unidos, a la cabeza de Donald Trump. Y en medio de esa lucha aparecerá el Mesías. Eso es lo que ellos interpretan. Por lo tanto, ese conflicto de Medio Oriente que se está desenvolviendo en la actualidad es una señal clara para ellos del advenimiento del Mesías descendiente de David. Y si la llegada del Mesías de ellos está cerca, quiere decir que el tercer templo también lo está. Por eso interpretan algunos que el 2026 será el año en el que esto sucederá. Lo que eso significa, muy sencillamente, explicó el rabino Kesin, es que esta es la última guerra. Esta es la guerra que marca el comienzo de la Geula, es decir, el inicio de la redención. Lo relacionó directamente con la gematría, el valor numérico de las letras hebreas. Señaló que el año hebreo 5786 tiene el valor numérico de la palabra Mashiach, el Mesías. La gematría de 786 indica que este año vendrá el Mesías. No creo que se pueda expresar de forma más directa. Esto es lo que se interpreta en esta otra teoría o visión rabínica de que el marco de la guerra con Irán es una señal muy clara de que el Mesías de ellos está pronto para venir y la reconstrucción del templo. Le meten a esto la gematría, toda la numerología da 2026 y también este número, que es el año del calendario judío, en gematría da la palabra Meshiach. Es decir, ellos van encajando todo esto y así lo interpretan, ¿no? Sumado a esta noticia que damos ahora del año 2027. Este le suma un año más. Dice que no es en 2026, sino en 2027. Pero ¿qué pasa si no es en 2026 ni 2027, sino 2028? Por el tema de la generación de la higuera y los 80 años de Israel. Bueno, de eso vamos a hablar ahora más adelante. Vamos con Daniel 12 para ver si es cierto que los 1335 días se trasladan a años. Porque si es así, pues la interpretación del primer rabino tendría sentido. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno al lado del río y el otro al otro lado del río. Estos son los dos testigos que menciona Apocalipsis. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, de todas las señales proféticas que se muestran durante todo el libro de Daniel. Las 4 grandes bestias, el carnero, el macho cabrío, la estatua de Nabucodonosor, es decir, todos esos símbolos proféticos, ¿cuándo serán palpables? ¿Cuándo se cumplirán? Miren que religiosamente se interpreta que todo esto ya pasó en tiempos antiguos, pero aquí vamos a entender que no es así. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su siniestra y su diestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, él muestra aquí un código del tiempo del fin, un periodo bastante álgido donde varios de estos acontecimientos serán evidentes. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y esto se ha interpretado como la mitad de la última semana, es decir, 3 años y medio. Ahora vamos a ver por qué. Y aquí da una señal. ¿Cuándo comenzará a suceder todo esto? ¿O estará muy cerca? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo,
todas estas cosas serán cumplidas. Hay una señal clave. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Cuál es el pueblo santo? Bueno, Israel es el pueblo elegido, ¿no? Del falso Dios. Ese es el código para ubicar a ese pueblo. Ahora, ¿cuál es la dispersión? La dispersión es la diáspora, cuando fueron esparcidos por el mundo. Cuando se acabe la diáspora, es el momento donde todos estos acontecimientos tendrán un cumplimiento definitivo en el marco del tiempo del fin. Entonces, si buscamos lo de la diáspora, para entender cuándo comenzó y cuándo terminó, están los datos, ¿no? Claro, es complicado decir un día exacto de cuándo inició la diáspora, porque todos estos son procesos paulatinos, pero sí hay unos acontecimientos o fechas claves para entenderlo. El inicio más aceptado en el siglo VI a.C. de un comienzo de diáspora fue la conquista de Jerusalén por parte del imperio neobabilónico. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor II destruyó el primer templo de Jerusalén. Hay una diáspora, o más bien un exilio, donde son llevados a Babilonia durante 70 años. Este hecho forma parte del exilio babilónico cuando muchos hebreos fueron deportados a Babilonia. Aunque algunos regresaron después, este evento marcó el comienzo de comunidades hebreas fuera de su tierra original. Otro momento importante fue siglos después, y este fue el más importante. Porque ¿qué pasa? Que cuando se van a Babilonia, se fueron solamente a un lugar determinado y por un tiempo corto. Bueno, corto entre comillas, pero comparado con la otra es corto. 70 años. Fueron a Babilonia y regresaron. Sin embargo, en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruye el segundo templo tras la Primera Guerra Judeo-Romana y esto expandió aún más la diáspora judía por Europa, Asia y África. Este punto sí es cuando ellos ya se van por todo el mundo. Y esto duró más de 2000 años. Esta sí es la diáspora, el símbolo exacto, ¿no? No hay un final absoluto, pero hay un punto que muchos consideran como el cierre parcial o simbólico de la diáspora que sucedió en el 70 después de Cristo. Y es en 1948. Esa es la fecha clave. Por eso el tema de los 80 años que ahora lo vamos a analizar. Aquí se crea el Estado de Israel de manera oficial. Este evento permitió el regreso de judíos a una patria soberana después de casi 2000 años. Esto sí es una diáspora. La otra duró solo 70. Lo que algunos interpretan como el fin de la diáspora. Estos son los datos más aceptados. Entonces aquí tenemos un símbolo profético. 1948, donde se cumple lo siguiente. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, ahí hay una fecha de inicio. 1948. Señal profética. El inicio del retorno de los hebreos a su tierra ancestral, la tierra que Yahvé les prometió. Y oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, todos los símbolos proféticos de Daniel tendrían su real cumplimiento en el tiempo del fin. No hace 1000 años ni 2000 años, en el tiempo del fin. Claro, dimensionalmente estos símbolos tienen cabida en ese pasado, porque si usted analiza las 4 grandes bestias, se encajan con los imperios. Sí, todo eso está muy bien y nos sirve como punto de referencia, pero el cumplimiento real es al tiempo del fin, como dice acá. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo, ojo con esto, que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días son aproximadamente 3 años y medio. Lo mismo que dice acá, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Entonces dice que desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 3 años y medio. Claro, Daniel habla de una última semana que se divide en las dos mitades, ¿no? 3 años y medio, la primera mitad, y 3 años y medio, la segunda mitad. Entonces, cuando se reconstruye el templo, el tercero, se va a iniciar el sacrificio que ya había en los dos templos anteriores. Entonces, cuando se quita el continuo sacrificio a los 3 años y medio, cuando ya el anticristo esté sentado ahí. Y ese continuo sacrificio se quita para abrir el portal, que es la abominación desoladora. ¿Cuánto tiempo va a durar esa abominación desoladora? 3 años y medio más. Por eso dice
Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio, los primeros 3 años y medio, hasta el tiempo de la abominación desoladora, habrá 1290 días, es decir, 3 años y medio más. En total sería ¿cuánto? 7 años. 3 y medio primero de paz, de tranquilidad, ¿no? Donde el templo va a estar en ese proceso de sacrificio, de adoración religiosa, entre comillas, normal, aunque ya con los sacrificios, pues ya es bastante perturbador. Pero después de eso habrá un periodo mucho más fuerte de nigromancia, de guerras allá en Medio Oriente, en Jerusalén. Y bueno, eso va a marcar lo que la profecía llama la gran tribulación, un tiempo mucho más fuerte, y que por eso dice acá: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué 1335 días? Porque 1335 días es un poquito más que 3 años y medio. O sea, la profecía te dice: resiste los 3 años y medio y un poco más, porque si logras sobrevivir a eso, si logras pasar esa situación, entonces dice acá: tú irás hasta el fin y te reposarás y levantarás para recibir tu heredad al final de los días. O sea, lograr superar esa vicisitud, esa tribulación que va a vivir la humanidad. Entonces, cuando este señor, el rabino, dice que los 1335 días son años, no encaja con los tiempos que va mostrando la profecía de Daniel. Esta profecía está hablando o está dirigida a los últimos 7 años, este párrafo, los últimos 7 años, donde ya estará el tercer templo, estará el anticristo, estará la abominación desoladora, que es el proceso de posesiones y entidades a nivel planetario que este engendro va a desatar. Entonces, el que persevera hasta el fin, como dice Apocalipsis, será salvo. 1335 días, un poco más de 3 años y medio. Luego de eso, ¿qué ocurrirá? Vendrá la justicia, la verdadera justicia luz, con los elementos del planeta Tierra, un proceso donde los seres humanos que hayan logrado superar esta situación resplandecerán como estrellas en el firmamento, como lo dice este mismo capítulo. Es decir, habrá un despertar, comenzará un nuevo tiempo, una nueva humanidad que dejará atrás todos estos procesos de oscuridad. El planeta entrará a una nueva etapa y los sobrevivientes de toda esta humanidad serán merecedores de ese nuevo tiempo. Y los que hayan perecido, pero que hayan hecho un trabajo en su espíritu, reencarnarán en ese nuevo tiempo. Ese es el futuro o la esperanza que la profecía muestra después de todas estas vicisitudes. Entonces, no son 1335 años, son un poco más de 3 años y medio que marcan el final del plan del anticristo. Entonces, el inicio de esto podría estar relacionado con los 80 años. Recuerden, 1948, fecha clave. ¿Y por qué los 80 años? Bueno, Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948 y cumple los 80 años en el año 2028. Significado religioso profético. Bueno, algunos interpretan, basados en la Biblia, donde se relaciona esto con la profecía de la higuera. Y también el Salmo 90:10, que habla de cuál es el tiempo máximo de una generación. Dice este salmo que el tiempo máximo es de 70 a 80 años. Así que el límite son 80 años. En 2 años se cumplen esos 80 años que sería el límite, ¿no? Supuestamente de la profecía de la higuera. Si vamos a Mateo 24, que es donde está lo de la higuera, nos dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el año 70 después de Cristo se seca la higuera. Por eso colocaba ahorita las fechas de la diáspora, donde la del 70 después de Cristo es la fuerte, es la que encaja, ¿no?, con una diáspora global, con una pérdida total del poder de ese pueblo santo, ¿no? Ahí se seca la higuera en el 70 con la invasión romana liderada por el general Tito, donde es destruido el templo y los hebreos son sacados de su tierra. En 1948, la higuera vuelve a reverdecer porque se crea el Estado de Israel. Cuando Israel vuelve a ser nación después de casi 2000 años, Jesús dijo que no pasaría una generación para que todo fuera cumplido. Por esto los apóstoles pensaban que ellos serían arrebatados, pero el Señor se refería a que no pasaría una generación luego del reverdecer de la higuera. Es decir, desde 1948 no pasaría más de una generación para que todos estos eventos fueran cumplidos, o por lo menos la gran mayoría de ellos. Entonces, claro, tiramos de 1948 una generación para adelante, que máximo son 80 años, y nos da 2028.
Debemos preguntarnos entonces cuánto es una generación bíblica. La respuesta se encuentra en el Salmo 90:10, donde dice: los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. De acuerdo a esto, en el año 2028 se cumplen los 80 años tope del reverdecer de la higuera, según esta cuenta. Ese símbolo es muy claro. Por eso la profecía invita a mirar a Israel como ese, entre comillas, reloj profético. Porque la profecía lo que busca es denunciar lo que el programa oscuro ejecuta sobre la tierra. Desde Apocalipsis 12, cuando dice que el dragón cae a la tierra, desde ahí la profecía te está diciendo: hay que prestarle atención a lo que esta organización hace sobre el planeta, porque en la medida que ellos vayan cumpliendo sus planes, eso los va ubicando a ustedes en el tiempo del fin. Y una señal de estas es muy clara. Israel vuelve en 1948, ahí inicia la última generación. Y vemos que desde que llegaron, lo que han hecho es trabajar para reconstruir su tercer templo y la llegada de su Mesías. Eso cada vez está más cerca. Eso es una realidad indiscutible, de que se han acercado cada vez más a su objetivo. Ahora, que esto suceda este mismo año 2026, bueno, yo tengo serias dudas. Ustedes saben cómo soy yo con el tema de las fechas. No coincido con estas interpretaciones literales de los rabinos de que ponen una fecha exacta, porque lo único que nos va a indicar el cumplimiento de todo esto son las señales. Es decir, si usted ve que se levanta un líder judío en el año 2028, ese es el anticristo. Esa es la señal cumplida. No porque sea el año 2028, es porque usted ve al personaje. Que el tercer templo se va a reconstruir en el año 2027. No es por el año que usted va a acertar la interpretación. Es cuando esté el templo ahí que usted puede decir señal cumplida. Sea en el 2027 o en el 2035. Es la señal lo que importa, no la fecha. Es importante separar esas dos cosas para que no nos enredemos con estas interpretaciones, porque lo importante es la señal cumplida. Ahora, de que hay probabilidad que de aquí al 2028, por ejemplo, esté el tercer templo, pues sí, vemos que han avanzado bastante y es probable. Y si está el tercer templo, pues su Mesías también está por ahí cerca. Pero puede que llegue el año 2028 y no haya pasado nada de todo esto. Eso también debemos tenerlo en cuenta. Así que es la señal. Cuando veamos la señal, el templo ahí podemos decir, bueno, sí, ya, esto se acabó. Pero mientras tanto, hay que seguir atentos, estudiando y seguir de cerca los movimientos de toda esta gente, mientras que nosotros, pues, internamente nos seguimos preparando para todas estas situaciones. Por ahí estaré leyendo sus comentarios de lo que opinan de esto, para ver si de pronto están de acuerdo o no con la visión de estos rabinos. Si les gustó este video, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.